Como la función tiene que continuar, y ustedes, ¿cómo están? ¿Están cansados? No, eso ya preguntamos al inicio, si estaban cansados, si tenían hijos. Ahora sí veo caras relucientes, alegres, contentos, porque esa es la seguridad. La felicidad de llegar sanos y salvos al trabajo, pero más felices llegar a la casa y recibir el abrazo de tu hijo, de tu esposa, de ese familiar que nos espera. Muy bien, vamos a continuar. Vamos a presentar un tema nuevo de pronto para el seminario. El tema realmente nos invita a reflexionar porque necesitamos cada vez ir mejorando. La tecnología avanza y los seres humanos tenemos que avanzar también como la tecnología. Entonces cada vez se mecaniza más, cada vez lo que hacemos los seres humanos cada vez está más mecanizado. Entonces, vamos a presentar una experiencia, se llama la experiencia Apple. Esta experiencia va a ser presentada por la licenciada Olga Lucía Sarria Dávila. Ella nos visita de Colombia. Apple es una concientización y preparación para emergencias a nivel local en Colombia, Barranquilla y la industria minera y metalúrgica. Olga es una profesional en administración de empresas, egresada de la Universidad Autónoma del Caribe. Es tecnóloga en salud ocupacional con énfasis en sistemas de gestión de seguridad y salud en el trabajo, con conocimiento en administración de emergencias y comando de incidentes, certificada por OFDA, con experiencia en administración, asociaciones gremiales y trabajo en diferentes comunidades y en la elaboración de planes de emergencia y desarrollo de simulacros, desarrollo de programas de concientización en entidades educativas ubicadas en las zonas industriales de la ciudad, con más de 21 años en el desarrollo y puesta en marcha del proceso Apple en Barranquilla. Nominada por el PNUMA en reconocimiento a la valiosa labor realizada en la prevención y preparación de emergencias, al Premio Estrella Verde, una iniciativa entre la Oficina de las Naciones Unidas para la Coordinación de Asuntos Humanitarios, el Programa de Medio Ambiente de Estados Unidos y la Cruz Verde Internacional. Reconocimiento como facilitador Apple para Latinoamérica y el Caribe, miembro de la red de expertos Apple, miembro del red Consideraciones Técnicos-Sociales del programa CITEC. Por favor, recibamos a Olga con un fuerte aplauso para que nos presente el tema. Si tienes mejor micrófono de mano. Creo que no me veo, ¿verdad? ¿Un micrófono de mano? Bueno, si me pueden facilitar entonces un micrófono de mano, por favor. ¿De mano? ¿Sí? Bueno, vamos de todas maneras iniciando. Un saludo muy especial para todos y ante todo un agradecimiento al Instituto de Seguridad de Minas del Perú por invitarnos a participar en este evento. De verdad que para nosotros es muy gratificante estar aquí compartiendo nuestra experiencia en el tema de la implementación y el desarrollo de lo que ha sido el proceso Apple en nuestra ciudad. Pero bueno, cuando hablamos de Barranquilla también hablamos de carnaval, ¿cierto? Bueno, y precisamente en ese carnaval de Barranquilla
Apple también hace una participación bien interesante en todo el tema de respuesta a emergencia, en todo el tema de plan de contingencia, de plan de emergencia, porque resulta que ese carnaval tan famoso lo realizamos en una vía que es una zona industrial de alto riesgo y es la vía 40, y que gracias a Dios no ha ocurrido ningún incidente y venimos precisamente insistiéndole a las autoridades que cambien este escenario. Entonces, también quiero comentarles acerca de Barranquilla. Barranquilla no solamente es carnaval, ¿sí? Barranquilla es la capital del departamento del Atlántico y está ubicada al norte de nuestro país, en la costa caribe colombiana. Barranquilla, adicionalmente, es un puerto marítimo y fluvial y es un distrito industrial, especial industrial y portuario. Bueno, pero también Barranquilla es la puerta de oro de Colombia. Barranquilla es por donde ha entrado todo el desarrollo a nuestro país y es así también por Barranquilla, por donde ingresa y por donde entra el proceso Apple a Colombia. Y estamos desarrollando esta metodología en Barranquilla desde el año 1990. Es decir, ya este año estamos cumpliendo 27 años de tareas dentro de esta actividad. Barranquilla tiene una zona industrial que está dispersa, no está concentrada. Tenemos 5 zonas industriales dentro de nuestro distrito. Vemos la vía 40, que les comentaba ahora hace un ratito, es donde desarrollamos todo el tema del carnaval. Vemos la calle 30, la zona franca de Barranquilla, Pimsa en Malambo. Malambo es digamos, es área metropolitana del distrito de Barranquilla, y lo mismo Soledad, en donde vemos que en la calle 17 también está concentrado el sector industrial. Bueno, pero ¿qué significa Apple? Vemos que Apple es una sigla, ¿sí?, que está en el idioma inglés. ¿Por qué está en idioma inglés? Porque Apple es desarrollado por el Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente, el PNUMA. Y Apple significa concientización y preparación para emergencias a nivel local. Pero bueno, nos preguntamos, ¿y por qué Apple? Bueno, resulta que a raíz de una serie de incidentes que ocurrieron en países industrializados, que cobraron muchas pérdidas de vidas humanas y materiales y que, digamos, dañaron el medio ambiente, el Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente decide, con el apoyo de la Asociación de la Industria Química de los Estados Unidos y el Consejo Europeo de las Federaciones de la Industria Química, desarrollar esta filosofía. Vemos entonces, ¿qué es Apple? Bueno, muchos de ustedes seguramente han oído hablar del proceso y aquí en el Perú hay actividades que se vienen desarrollando en torno a esta filosofía. De hecho, venimos participando en una red del CITED relacionada con el tema de TransApple, que es la parte de transporte. Dentro de ese esquema, pues ya hemos estado en varias oportunidades visitando a la ciudad de Lima, visitando Perú, y realmente cada vez que vengo me enamoro más de Perú y de su gente. De verdad que los felicito porque son unas personas muy cálidas que siempre nos reciben de una manera muy amable. Bueno, continuamos entonces con el tema de qué es Apple. Apple no es una organización, no es un ente jurídico, Apple es un programa, Apple es una filosofía, es una metodología de trabajo coordinado, ¿sí?, que nos va a permitir unir los esfuerzos entre industria, gobierno y comunidad. Cuando trabajamos unidos, ¿sí?, se logran mejores resultados. Y vamos a ir viendo a lo largo de la presentación por qué, digamos, esa importancia de unir esfuerzos entre estos 3 elementos. Bueno, Apple también nos permite el diálogo, nos permite una mejor comunicación, mejorar la concientización en lo que respecta al tema de respuesta a emergencias, minimizar el impacto de los desastres, de las emergencias, y igualmente nos va a permitir optimizar la preparación de los planes de respuesta a emergencia.
Bueno, los principales actores, y lo veíamos ahora, industria, gobierno y comunidad. ¿Por qué el PENUMA decide trabajar esta filosofía en donde esos tres actores son importantes? Es importante unir los esfuerzos de estos tres actores. Vemos entonces que la industria tiene unos riesgos y que igualmente se prepara para atender sus riesgos, tiene unos recursos, tiene un personal, ¿sí? Pero no estamos exentos de que en un momento dado suceda una emergencia que supere la capacidad de respuesta de esta empresa. Es ahí cuando vemos la importancia de interactuar, de trabajar en el antes con el gobierno, porque igual si sobrepasa la capacidad de respuesta, vamos a ver a una comunidad afectada, vamos a ver a un entorno afectado, ¿sí? Y que igual tenemos que coordinar los planes de emergencia que tiene la empresa con los planes de respuesta del gobierno, porque ahí vamos a ver cómo van a interactuar una cantidad de grupos de respuesta, tratando de mitigar esa situación. Y la comunidad, que es, digamos, ese actor más vulnerable, es importante igualmente tenerlo en cuenta, ¿sí? Y enseñarle cómo debe ser esa primera respuesta, porque mientras llegan los servicios de emergencia, los grupos de apoyo, es a la comunidad a quien le va a tocar dar esa primera respuesta. Y de esa primera respuesta va a depender esos preciosos minutos, ¿sí? Que es sencillamente pensar en que hay que llamar al cuerpo de bomberos, que hay que activar a las autoridades locales para que vengan a ayudar a mitigar esa situación de emergencia. Entonces aquí hacemos un enlace en donde interactuamos de una manera coordinada. El gobierno, ¿cómo participa el gobierno? El gobierno participa a través de las autoridades, grupos de apoyo, grupos de respuesta, que son los que conforman los consejos territoriales de gestión de riesgo de desastres. La industria participa a través de las empresas que están ubicadas en la localidad y que es, digamos, ese actor que hace ese aporte económico para que el proceso pueda desarrollarse. La comunidad participa con las juntas de acción comunal, con las asociaciones comunales, madres, cabeza de familia, grupos de scout, grupos de jóvenes, las entidades educativas, ¿sí? Que de alguna manera cuando ocurre una emergencia igualmente tienen que estar preparados y tienen que tener por lo menos un mínimo conocimiento de qué hacer cuando sucede una situación de emergencia. Apple en todo el mundo ha venido cobrando importancia y hoy se desarrolla en 30 países. Vemos que aquí hay muchos países de América Latina, está Perú, está Brasil, está Argentina, Ecuador, Venezuela, Chile, y también tenemos parques y zonas industriales en donde se viene trabajando todo ese esquema y ese desarrollo del proceso Apple. También vemos Apple en diferentes sectores y vemos cómo el Programa de Naciones Unidas, viendo la necesidad de trabajar también esta metodología, no solamente para el tema de instalaciones fijas, desarrolla otra serie de manuales. Vemos accidentes para accidentes químicos industriales, que es básicamente el primer manual, ese primer manual que se publica en su versión en español en el año 1988. Veamos que el PENUMA empieza a trabajar el tema en el año 1986 y en el año 1988 publica el primer manual en su versión en español. Quiere decir que ya anteriormente habían publicado la versión en el idioma inglés. Bueno, vemos también el tema de TransApple, que es, digamos, la aplicabilidad de la filosofía Apple en el transporte de mercancías peligrosas. Vemos Apple para zonas portuarias, porque igualmente en los puertos se requiere también aplicar esta filosofía. Vemos Apple para minería,
Vemos Apple para destinos turísticos en el litoral y Apple para peligros múltiples. En todos estos manuales, lo que se quiere, digamos, la filosofía es una sola, pero cuando hablamos ya de los diferentes sectores, es aplicar esa filosofía teniendo en cuenta la diversidad de factores que pueden, digamos, derivarse de una u otra actividad. Vemos entonces, digamos, específicamente, y un punto que creo que es importante entrar a enfatizar un poco, y es el manual de Apple para minería. Digamos, aquí el objetivo, lo que persigue el Programa de Naciones Unidas es contribuir a todo el tema de mejoramiento para respuesta a emergencias. Y esto incluye trabajar en el antes, trabajar durante y trabajar después de que ocurra una situación de emergencia. Y trabajar de manera coordinada, de manera organizada, teniendo en cuenta los tres actores importantes: industria, gobierno y comunidad. Esto es un factor esencial para que la filosofía de Apple pueda desarrollarse y realmente tenga éxito. Bueno, vemos el contenido, me voy a permitir referenciarlo. Marco para la preparación de un plan de respuesta a emergencia. Bueno, pero podemos decir, no, ya yo tengo mi plan de emergencia organizado. Bueno, cada empresa tiene un plan de emergencia, cada industria minera seguramente está preparada y tiene su plan de emergencia, pero aquí nos referimos a trabajar en el desarrollo de ese plan de emergencia integral, en donde tenemos que tener en cuenta las acciones no solamente de la industria, sino también del gobierno y de la misma comunidad. Vemos entonces también que dentro del contenido están los objetivos y el esquema organizativo del programa, es decir, cómo vamos a organizarlo, cómo nos vamos a estructurar, teniendo en cuenta los factores de riesgo de nuestro entorno, teniendo en cuenta, digamos, las características de nuestra comunidad y de nuestra industria. También dentro de ese contenido encontramos los factores de riesgo específicos de la industria minera, que de eso muy seguramente saben ustedes muchísimo más que yo, y aplicación del programa Apple a la industria minera, es decir, ahí nos muestran cómo podemos aplicar esta filosofía específicamente para el tema de minería. Hace alusión y trae a colación casos de estudio y consecuencias de los accidentes mineros. Aquí inclusive relatan algunas situaciones de emergencia que ocurrieron y que han ocurrido en el mundo y, digamos, cuáles han sido sus consecuencias. Vemos también beneficios. Cuando aplicamos el programa Apple vamos a obtener unos beneficios. Siempre hago énfasis en esto. No siempre son servicios, porque muchas veces cuando proponemos a una empresa afiliarse y participar dentro de este programa, la empresa pregunta, bueno, ¿y qué me ofreces? No, yo le digo, no, yo no te ofrezco, o sea, yo sencillamente te propongo, ¿sí?, que entres a trabajar coordinadamente con nosotros en una tarea interesante en donde vas a obtener unos beneficios, ¿sí? Es decir, Apple de hecho no provee servicios, son beneficios. Y dentro de esos beneficios encontramos reducir la probabilidad de accidentes y minimizar sus impactos, porque como les comentaba ahora, vamos a trabajar en el antes y eso nos va a permitir concientizarnos, eso nos va a permitir sensibilizarnos, ¿sí?, para hacer prevención. Bueno, establecer vínculos basados en el interés común. El interés común porque tenemos unos tres actores, ¿sí?, y cada uno tiene un interés. Y en ese sentido es salvaguardar la vida y evitar que ocurra una situación de emergencia. Bueno, concientizar a la colectividad en prevención, preparación y respuesta a emergencias. Qué importante es
esa parte de la concientización. Muchas veces pensamos, ¿sí?, que nunca nos va a ocurrir una situación de emergencia y de pronto no nos concientizamos que estamos totalmente siempre frente a un riesgo. Inclusive yo estoy aquí y en un momento dado puedo pisar y caerme del escenario. Entonces la concientización permite, digamos, que uno tenga esa cultura del autocuidado y de esa manera, digamos, vamos a hacer prevención, vamos a prepararnos de una mejor forma y muy seguramente entonces vamos a dar una mejor respuesta, una respuesta eficiente y eficaz al momento que se presente una situación de emergencia. Bueno, Apple también nos va a permitir identificar peligros dentro de nuestro entorno, porque cuando trabajamos todo este esquema vamos a hacer un análisis de los riesgos de nuestro entorno. Vamos a generar apoyo a la comunidad. La comunidad muchas veces ve a la empresa como un enemigo, ¿sí? Pero cuando desarrollamos este programa, vamos a tratar de romper esa barrera y vamos a hacer a esa comunidad nuestra mejor aliada. Vamos a desarrollar capacidades de respuesta a emergencia en la población, es decir, trabajamos aquí planes de capacitación, teniendo en cuenta las falencias que podamos encontrar tanto a nivel de la industria, del gobierno y la comunidad. Y vamos a mejorar la eficacia cuando respondemos a una situación de emergencia, precisamente porque ya estamos conscientes, hemos trabajado en prevención y hemos trabajado en esa respuesta, es decir, cuando vamos a responder tenemos un mejor conocimiento de cómo vamos a interactuar cada uno de los entes involucrados dentro de esa situación de emergencia. Bueno, Apple tiene unas metas y unos objetivos específicos y básicamente es desarrollar los planes integrados de emergencia de los que les hablaba ahora, en donde participa la industria, el gobierno y la comunidad. Y nos va a permitir también evitar pérdida de vidas humanas y materiales y salvaguardar el medio ambiente de la comunidad. Esto lo vamos a lograr haciendo prevención, que les vengo comentando, concientización y trabajo coordinado. Apple tiene un proceso de 10 pasos para su implementación, que lo podemos ver muy detallado precisamente en el manual. Vamos a hablarles un poquito entonces de cómo se desarrolla y cómo inicia en Barranquilla este proceso. Les decía que en el año 1986 el Programa de Naciones Unidas desarrolla la filosofía Apple y paralelamente la industria química barranquillera se preocupa porque habíamos tenido muy recientemente una emergencia que seguramente ustedes han oído hablar de ella y que ha marcado la diferencia, que es la emergencia de Bhopal en el año 1984. En ese momento, la industria barranquillera también preocupada porque las multinacionales empiezan a tener temor. No queremos que nos suceda lo mismo que ocurrió en Bhopal. Entonces empiezan a organizarse y se trazan unas metas, se trazan unos objetivos, empiezan a trabajar con el cuerpo de bomberos, empiezan a trabajar con las comunidades vecinas. Sin embargo, al cabo de 4 años, uno de ellos viaja al exterior, conoce la filosofía Apple recientemente diseñada, el manual ya estaba, digamos, incursionando y entonces trae el manual a Barranquilla, lo presenta al grupo y ven en él todo ese esquema que ellos se habían trazado inicialmente. Entonces empiezan a poner en marcha el desarrollo del proceso en ese momento. Como ven la necesidad de unos recursos para poder desarrollar todas estas actividades, tocan las puertas de la ANDI, que es el gremio que agrupa el sector industrial a nivel nacional, y la ANDI acoge el proceso. Por eso Apple se desarrolla
dentro de la ANDI con el apoyo gremial y el apoyo de la industria. Y bueno, desde el año 1990 hasta el día de hoy hemos venido trabajando fuertemente en el desarrollo del programa. Hemos sido reconocidos por el Programa Naciones Unidas como un programa modelo a nivel mundial. Fuimos el primero, el pionero en desarrollar el proceso. Le sigue una experiencia también interesante que es la de Bahía Blanca en Argentina. Ellos, digamos, a diferencia de Barranquilla, en donde es la industria quien lidera el proceso, allá lo lidera el gobierno. Entonces, fíjense cómo la filosofía se va adaptando de acuerdo a las condiciones del lugar inclusive. Tenemos una estructura independiente, la estructura de la ANDI. Esta estructura está conformada por el grupo directivo, siguiendo los lineamientos del programa, del manual Apple. El grupo directivo hace las veces de ese grupo coordinador. Este grupo directivo está conformado por 7 gerentes de las empresas que están adheridas al proceso y el gerente de la ANDI que tiene un asiento dentro de este grupo. De este grupo se nombra un presidente, hay una dirección ejecutiva, que es el cargo que vengo desempeñando, y tenemos 5 comités, comité técnico, comité de divulgación, el comité de capacitación, el comité de transporte y el comité de emergencias. Bueno, vemos el comité técnico. Cada uno de estos comités tiene un plan de acción y tiene un coordinador. El comité técnico, básicamente, hace sus veces, digamos, de asesoría al grupo sobre todo lo que tiene que ver con aspectos técnicos. De igual manera, presta apoyo a los otros comités para solucionar situaciones, para solucionar inconvenientes que se puedan presentar. Y también nos presta apoyo para atender situaciones de emergencia, bien sea, digamos, con asesoría o bien sea ya, digamos, en la parte operativa con ese equipo que es la fuerza de tarea. Esa fuerza de tarea está compuesta por personas de la industria, por personas de los grupos de respuesta a emergencia que tienen unas competencias en lo que es materiales peligrosos. Vemos ahí, digamos, que hay varios niveles, vemos un nivel de advertencia, vemos un nivel de operaciones y vemos un nivel técnico. El comité de divulgación, como su nombre lo indica, divulga la filosofía del proceso a nivel interno y a nivel externo. Y adicionalmente desarrolla todo el programa de concientización comunitaria. Este programa de concientización comunitaria no solamente se realiza o se desarrolla con las comunidades vecinas al sector industrial, sino que también se desarrolla con las entidades educativas que también están ubicadas en el sector industrial. Y toda esta actividad la trabajamos de la mano de las oficinas territoriales de gestión de riesgo de desastres, porque pues realmente Apple no es una autoridad tampoco. Apple sencillamente es un programa. Y es aquí donde vemos esa necesidad de hacer una alianza estratégica con el gobierno para poder trabajar de una manera coordinada en todos estos aspectos y que realmente la comunidad de alguna manera sienta que no están solos, que tienen el acompañamiento del gobierno y que adicionalmente la industria también está interesada en que ellos se concienticen, en que ellos se organicen para que si se presenta una emergencia podamos responder juntos de una mejor manera. Bueno, vemos acá simulacros que se han trabajado con las comunidades, también en algunos colegios. Vemos simulacros de mesa que los realizamos dentro de toda la planificación de los simulacros y después que hacemos estos simulacros hacemos unas evaluaciones, ¿sí? Y estas evaluaciones nos van a permitir identificar cuáles son las oportunidades de mejora o cuáles son las falencias que podemos tener
para incluirlas en los planes de acción siguientes. El comité de capacitación trabaja en todo lo que es mejoramiento de competencias, en todo el tema de capacitación, tanto dirigida a la industria, al gobierno y a la comunidad. Vemos aquí algunas de las imágenes de los cursos que hemos trabajado con los grupos de respuesta, con la comunidad, con el gobierno, compartiendo también no solamente el tema de emergencias que involucren materiales peligrosos, sino que también vemos también aquí un entrenamiento de soporte vital básico, porque también en una emergencia vamos a encontrarnos con situaciones en donde tengamos que intervenir en este aspecto. Aquí vemos un curso de primer respondedor, PRIMAR, y también vemos imágenes de entrenamientos de brigadas. Aquí también trabajando de manera coordinada, en donde se les brinda un espacio para que las industrias, para que las brigadas de las industrias puedan de alguna manera interactuar, puedan motivarse a través de la competencia también. Y el comité de transporte, que también como su nombre lo indica, trabaja todos los temas relacionados con el transporte de sustancias peligrosas. Es aquí donde vemos la mayor cantidad de situaciones de emergencia real en la parte del transporte. Y es por eso que de un tiempo para acá se vio la necesidad de empezar a implementar el Trans-APEL. ¿Se acuerda que les hablaba al inicio de los diferentes manuales? Bueno, ya tuvimos también que empezar a desarrollar el de la parte de transporte. Este programa se viene desarrollando con apoyo del programa de Ingeniería Química, Ingeniería Industrial de la Universidad del Atlántico. Y aquí inicialmente hicimos un análisis de riesgos en todos los corredores viales de la ciudad, identificando que la mayor cantidad de sustancias que transitan son los corrosivos y los inflamables. Entonces, identificamos igualmente los escenarios de mayor riesgo y para cada uno de esos escenarios de riesgo desarrollamos unos procedimientos operativos normalizados. No se me duerman, no se me duerman. Veo algunos que ya están cansaditos, no se preocupen que ya el refrigerio viene ahorita. Una cuña, y está bien bueno, ¿eh? No se me duerman porque para el que se duerma no hay refrigerio. Bueno, seguimos, esta no es una hora fácil, pero bueno. Continuamos entonces también con el tema de APEL para zonas portuarias. Vemos también que se suscitó la necesidad también de empezar a trabajar APEL zonas portuarias y ya hicimos un primer análisis de riesgo teniendo en cuenta 14 instalaciones portuarias de la ciudad Puerto Barranquilla, porque les decía que Barranquilla es una ciudad, un puerto. Bueno, aquí también nos colaboró, me distraje un poco viendo cómo nuestro compañero hacía aquí una pilatuna con el celular. Bueno, continuamos entonces con el comité de transporte. El comité de emergencias es el que revisa todo lo que está relacionado con el plan de emergencia. El plan de emergencia, ese plan de emergencia integrado, se encarga de actualizarlo, se encarga de preparar y de desarrollar los simulacros de emergencia, de hacer, digamos, ese análisis después de que desarrollamos un simulacro para ver cuáles son esas oportunidades de mejora y en dónde tenemos que hacer mayor énfasis. Y también trabaja todo lo que son las visitas que hacemos a las empresas con el acompañamiento de los grupos de apoyo y de esta manera las empresas nos comparten sus planes de emergencia, nos cuentan cuáles son los recursos que tienen, cuáles son mayormente sus riesgos, cuáles pueden ser sus debilidades en un momento dado. Todavía faltan 29 minutos, ¿eh?
Así que tengan paciencia. Bueno, vemos aquí imágenes de los simulacros de emergencia, uno de los simulacros que trabajamos precisamente en la vía Cartagena-Barranquilla, porque creo que se me escapó también que empezamos a trabajar el tema Trasapel también en ese corredor vial para unir esas dos regiones. Estamos hablando de unir Barranquilla con Cartagena, que es la capital del departamento de Bolívar, porque vemos que en ese corredor vial es donde mayormente hemos tenido que atender situaciones de emergencia. Entonces, iniciamos haciendo un simulacro, ¿sí? Y el objetivo es poder activar a las autoridades de Bolívar y de Cartagena, porque en un momento dado nos ha tocado interactuar, y ese interactuar entre dos regiones no es nada fácil. Entonces, aquí tenemos mucha tela por cortar. Vemos acá también otras imágenes. En Colombia, cada año la Unidad Nacional de Gestión de Riesgo de Desastres desarrolla un simulacro y el año pasado se realizó en el mes de octubre y le hicimos una propuesta a la Oficina de Gestión de Riesgo del distrito y le dijimos, bueno, vamos a trabajar diferentes escenarios en Barranquilla, porque siempre trabajábamos un solo escenario. Y dije, vamos a trabajar diferentes escenarios, vamos a darle una participación bien interesante, no solamente a la parte, digamos, de la industria. Vamos a activar fuertemente el tema de las comunidades, y no solamente las comunidades locales, sino también a los colegios. Entonces, hicimos un gran simulacro a nivel local, atendiendo todas las directrices de la Unidad Nacional. Y bueno, ahí pudimos, dentro del ejercicio de evaluación, identificar muchísimas cosas. Por eso les digo que cada día a mí este programa me cautiva más. De hecho, cuando llegué al proceso, cuando me propusieron dirigir este programa, para mí fue un reto interesante porque realmente yo no sabía nada de emergencias, no sabía nada de químicos. Y pensé, bueno, me quedo un poco tiempo. Tenía un reto y era sacar un simulacro adelante que venían trabajando desde 2 años atrás. También había, digamos, un trabajo comunitario que se estaba realizando y dije, bueno, yo entrego estos 2 proyectos y me voy hasta aquí. Pero resulta que en ese desarrollo de esos 2 proyectos el programa me cautivó y me quedé. Y ya prácticamente este año voy a cumplir en mayo 22 años de estar trabajando día a día, insistiendo, día a día contactando la comunidad, día a día contactando a las personas del gobierno, porque también, digamos, dentro de todo el desarrollo de este esquema hay unas debilidades interesantes. Y es que cada vez que hay un cambio de gobierno es volver a empezar. Pero todo esto es lo que lo mantiene a uno motivado. Alguien hablaba esta mañana de que había que tener pasión por este tema. Y créame que a mí el tema de Apple me apasionó y me cautivó por completo. Entonces, aquí estoy precisamente compartiéndoles a ustedes la experiencia y tratando de que, digamos, ese objetivo de pronto se logre y que empiecen a trabajar el Apple para minería. Hay mucha tela por cortar y ya ustedes han avanzado muchísimo. Hay muchas cosas y las hemos visto a través de todas las presentaciones que nos han compartido, pero es interesante unir todos esos esfuerzos, unirlos en uno solo y desarrollar un plan integrado. Eso es lo que marca la diferencia con respecto al tema de Apple. Bueno, otras imágenes de los simulacros de mesa, digamos, poniendo en práctica todo el esquema de sistema comando de incidentes, que es una forma planificada y organizada de administrar una situación de emergencia. Y aquí tenemos una línea de tiempo en donde podemos ver las acciones o actividades más importantes que se han desarrollado a través de estos 26 años. Digo 26 porque todavía el 2017 no ha culminado. Vemos que entonces cuando el proceso inicia en el año 1990,
se tiene un reto importante y es cómo vamos a arrancar. En ese momento se tocan las puertas de la ANDI, la industria afiliada al proceso empieza, digamos, a hacer un aporte económico, la ANDI empieza a administrar esos recursos y se empieza a desarrollar esta filosofía tendiente a unir toda esa tarea, todo ese trabajo que se viene realizando. Y se empieza a preparar el plan de emergencia para el distrito de Barranquilla. Viene y nos visita un experto del PENUMA, nos hace una asesoría, ¿sí? Y empezamos a trabajar en el desarrollo del primer simulacro. Realizamos ese primer simulacro y ese simulacro nos sirve para empezar a trabajar el plan de emergencia que entregamos al distrito de Barranquilla en el año 1994. Y esto, digamos, nos va permitiendo crecer, porque ese plan hay que mejorarlo, hay que irlo actualizando. Entonces se hace necesario también trabajar el tema de comunicaciones. Empezamos a hacer simulacros y simulaciones en la parte de comunicaciones porque ahí tenemos una falencia grandísima. Identificamos una tecnología que es la de Avantel, a través de la cual estamos comunicados, y entonces empieza a implementarse la red de comunicaciones. Esa red de comunicaciones, ¿sí?, se ha venido activando a través de todos estos años y funciona 24 horas. Cuando hay una situación de emergencia, activamos a todas las empresas que están afiliadas, porque, digamos, activamos todo lo que es el esquema de la ayuda mutua, que esto también es, digamos, un punto valioso dentro de esa filosofía Apple, porque las industrias han puesto a disponibilidad de las emergencias externas unos recursos. Cuando activamos la red de comunicaciones, al tener, digamos, un llamado de emergencia, ya tenemos unos recursos previos para poder apoyar las situaciones de emergencia. Si una empresa necesita o requiere un apoyo que otra industria lo tenga, ya lo tenemos registrado. Y lo tenemos registrado en un software que también desarrollamos, que es el CIMET Web, Sistema Integral para Manejo de Emergencias Tecnológicas. Ahí hemos consignado toda la información de las empresas que hacen parte del proceso, las hojas de seguridad de las sustancias que manejan, digamos, todo lo que es el tema de recursos, todo lo que es el tema de directorios para comunicación, digamos, también directorios de los grupos de respuesta, y es ahí donde vamos a, digamos, a activar ese sistema al momento de que requerimos, digamos, porque tenemos una emergencia, bien sea que nos active una industria, ya sea que nos active el gobierno, ya sea que nos active la comunidad. Bueno, también dentro de todo de esta tarea que hemos venido desarrollando durante todos estos años, tenemos, digamos, la cartilla, el personaje Apelito. El personaje, digamos, es un personaje que creamos, un personaje cómico, precisamente que creamos para cautivar a la comunidad, sobre todo, digamos, a la comunidad educativa. Y este personaje aparece en esa cartilla y también aparece en un video de sensibilización que hicimos y que son nuestras herramientas importantísimas para poder desarrollar ese programa de concientización comunitaria. Bueno, también desarrollamos nuestros procedimientos a nivel, digamos, administrativo. Es bien cierto que no somos una empresa, no somos un ente jurídico, pero al tener una estructura igualmente debemos tener unos procedimientos, siguiendo igualmente los lineamientos de la ANDI, que es el gremio que nos agrupa. Tenemos también, digamos, el desarrollo de Trasapel, todo lo que es el tema de… no alcanzo a divisar bien, bueno, hicimos una evacuación helicoportada. Ya, digamos, incursionando en todo este tema de simulacros, llegó el momento en que dijimos, bueno, cuando estamos en el carnaval,
en la vía 40 y ocurriera una situación de emergencia en una empresa, ¿qué vamos a hacer para evacuar el personal? Tenemos que empezar a revisar que no puede ser, digamos, como se hace usualmente, porque vamos a tener complicaciones en la vía. Tenemos que pensar en activar todo el tema de evacuación helicoportada, ¿sí? Y también la evacuación por el río Magdalena. Entonces, este simulacro, digamos, tuvo ese contexto muy importante, porque de alguna manera continuamos trabajando inclusive dentro del esquema del plan de contingencia de carnaval, activamos todo este operativo. Bueno, voy a agilizar un poco porque les anuncio que quedan 18 minutos. Ya casitos. Bueno, vemos entonces aquí una base legal. Cuando las empresas se afilian al proceso Apple, igualmente están dando cumplimiento a una normativa. Y vemos aquí, digamos, la ley 1523 de 2012, que es, digamos, la que se adopta la Política Nacional de Gestión de Riesgo de Desastres y se establece el Sistema Nacional de Gestión de Riesgo de Desastres, ¿sí? Y resulta que dentro de esa ley 1523 vemos que hay unos procesos de gestión de riesgo que igualmente se articulan con las actividades del proceso Apple. Estos son conocimiento del riesgo, reducción del riesgo y manejo de desastres. Vemos aquí principales beneficios. Ya hemos venido hablando de ese mejor conocimiento en preparación para respuesta a emergencias, unas comunidades locales mayormente concientizadas, organizadas, porque cada comunidad desarrolla, digamos, su plan de emergencia, y adicionalmente se organiza su comité barrial de emergencia. Vemos esa coordinación entre autoridades locales, grupos de respuesta, industria, y vemos aquí, digamos, ese engranaje interesante y ese plan de emergencia integrado. Vemos acciones de prevención, vemos acciones de control, vemos unos procedimientos operativos normalizados para los escenarios de riesgo identificados en la parte de instalaciones fijas, en la parte de transporte y en la parte de la actividad portuaria. Vemos una definición clara de las líneas de mando cuando hay una emergencia. En algún momento les hablaba de que cuando trabajamos el tema de simulacros, tenemos en cuenta todo lo que es el esquema de sistema comando de incidentes. Y dentro de ese esquema, cada uno debe cumplir un rol y cada quien debe saber cuál es el rol que va a cumplir. De esa manera vamos a evitar duplicidad de funciones, vamos a evitar dualidad de mando, que de alguna manera lo que hacemos con eso es entorpecer la respuesta a una situación de emergencia. Vemos mejor planificación en el desarrollo de los simulacros, en donde podemos ver, digamos, la participación de los tres actores. También vemos el tema de la ayuda mutua, que es punto importante y que en nuestro país está cobrando muchísima importancia a raíz de un decreto que salió a la luz y que, digamos, manda a trabajar todo este esquema de ayuda mutua. Y que no es fácil, porque muchas veces, bueno, cuando ya uno ha venido trabajando en el tema, no es tan complejo, pero muchas veces no es fácil, porque entonces, si yo no estoy organizada en el antes, para hacer, digamos, activo esa ayuda mutua, tengo que tener, digamos, haber llegado a un consenso, tener unos acuerdos. Si yo te presto a ti un equipo para responder y el equipo se daña, ¿quién responde? Entonces, todos esos son acuerdos que se vienen haciendo trabajando en ese antes. Bueno, vemos la red de comunicaciones de la que les hablaba, que trabaja a través de Avantel. Vemos también la participación activa de las entidades gubernamentales, que este es un punto
débil porque no es fácil. Muchas veces encontramos gobiernos o administraciones que quieren apoyar y otras veces vemos personas que llegan a un cargo y de pronto son un poco indiferentes. Entonces toca mirar cómo nos conquistamos a esta persona y cómo logramos que realmente el gobierno participe. Bueno, vemos también el apoyo digamos, de las entidades educativas, de las universidades. La academia también se une al proceso y ha venido, digamos, incursionando en programas de concientización, a través de programas de psicología, a través de programas de ingeniería, en fin. Vemos ese diálogo positivo del que les hablaba, ¿sí? Y que nos va a permitir interactuar de una mejor forma. Vemos el fortalecimiento de las industrias y sus operaciones, porque si es bien cierto, día a día la industria con la implementación del proceso se va concientizando mucho más porque va visualizando en dónde tiene que ir mejorando. Y desde luego el desarrollo de simulacros y atención de emergencias reales. Vemos aquí el personaje Apelito. Aquí se los muestro. Si se dan cuenta, digamos, la idea también con este personaje es posicionar el logo y el nombre del proceso. Aquí vemos imágenes del video y vemos imágenes de la cartilla. Bueno, vemos aquí unos simulacros, hemos realizado ya 26 simulacros de emergencia, vemos aquí unas imágenes y hemos igualmente atendido emergencias reales, en donde hemos tenido que activar todo ese esquema de recursos, todo ese esquema de ayuda mutua, ese software del que les hablaba, el CIMEDweb, que en este momento estamos en un proceso de mejora, de actualización, y ya estamos trabajando para tenerlo en el celular a manera de una aplicación, de tal manera que podamos visualizarlo en cualquier momento, en cualquier sitio en que se presente una situación de emergencia. Y bueno, eso era todo. Les regalo 10 minuticos para, bueno, primero las preguntas, pero de todas maneras, para que podamos salir entonces tranquilos al refrigerio. ¿Sí? Muchas gracias. Bien, antes de salir al break de la tarde, por favor, ¿alguna pregunta? Por acá, por favor, señorita. Sí. Por acá también, creo. Primero levantó la mano usted. Gracias. Después sigue el señor. ¿Alguien más? Muy bien. Adelante. Gracias, Olga, por tu presentación. Debo pensar que el nivel de preparación para atender emergencias en Barranquilla es superior al resto de las ciudades de Colombia. ¿De qué manera esa experiencia se ha transmitido a las otras ciudades? Bueno, a solicitud de la misma industria y digamos que está reunida en la ANDI, hemos presentado nuestra experiencia en otras ciudades del país y de pronto no ha sido fácil que se desarrolle. Sin embargo, digamos, por ejemplo, en ciudades como Bogotá, que es la capital del país, hay muchos grupos de ayuda mutua, ¿sí? Pero de alguna manera están sectorizados. Y en Cartagena tenemos algo, y precisamente con ese simulacro que queremos trabajar entre las dos regiones, queremos reactivar ese proceso. Y de igual manera también la ANDI lo está proponiendo para que a través de las seccionales, ¿sí?, la industria empiece a trabajarle fuertemente al tema de Apple. Sin embargo, fíjense, nosotros en Barranquilla ya llevamos tantos años y no ha sido fácil que otras ciudades del país se pongan de acuerdo. Han iniciado procesos, pero por eso les digo, para trabajar todos estos temas se necesita hacerle un seguimiento y de pronto yo digo que la clave es la estructura desde donde se pueda desarrollar y que haya un doliente. ¿Sí? En el caso de Barranquilla, pues yo he sido la doliente y me he puesto la camiseta y ahí he estado 24 horas porque
yo no apago mi celular, 24 horas estoy pendiente porque no sabemos cuándo va a ocurrir una situación de emergencia. Entonces, estamos en esa tarea y continúa siendo un reto para nosotros. Bien, gracias. La siguiente pregunta, por favor. Bueno, muchas gracias, doctora Olga Lucía, mis felicitaciones. En representación de la Academia Colombiana de la Universidad Francisco Episcopal de Santander, su programa de Ingeniería de Minas, siéntase acompañada esta tarde, que es una delegación importante de profesionales. Muchas gracias. Orgullosamente participando en este evento, agradeciendo a los organizadores, a ISEM, al doctor Belisario Pérez, nuestro docente invitado de la empresa Minsur, quien ha fortalecido la parte de seguridad en nuestra universidad. Estamos ampliando nuestra visión internacional con la Universidad Nacional de Ingeniería, tenemos un convenio marco y estamos a punto de suscribir convenios específicos. Nuestra presencia en este evento nos ha llenado de muchas inquietudes y quisiera canalizar una pregunta básicamente en cuanto a lo que usted habla del Apple para minería. Sabemos que en Colombia la autoridad minera delegada de la Agencia Nacional de Minería, quien tiene a su cargo las estaciones de salvamento minero para atención de emergencias. Bien sabemos que en Colombia hemos tenido unas emergencias bastante fuertes en cuanto a la explosión de polvo de carbón y gas metano. Mi pregunta es, ¿hasta qué punto ese plan Apple ha sido integrado con la autoridad minera en el caso específico de salvamento minero? Si ha existido alguna experiencia para que nos la comparta, o si aún no se ha dado ese tipo de acercamiento, dado muchas veces las limitaciones entre contactos gubernamentales, ¿cuál sería la estrategia que usted plantearía para que se pudiera lograr el alcance que se ha dado en otras actividades industriales? Gracias. Bueno, realmente, y les decía, en el tema minería no hemos trabajado día a día, y lo comentaba a través de la presentación, cómo se han ido siendo necesarios, digamos, implementar el manual en la parte de transporte, el manual en el tema de zonas portuarias. Mientras en el tema de la minería, pues todavía no hemos hecho nada con respecto al tema de Apple. Es un reto interesante y yo les comentaba hace un ratito que la ANDI tiene una cámara, ¿sí? Que es la Cámara de Minas, en donde se vienen trabajando aspectos, pero básicamente, digamos, aspectos económicos, ¿sí? Muchas veces, digamos, el tema de la seguridad, el tema de la prevención no se tiene en cuenta, ¿sí? Pero yo creo que parte de la normativa que estamos viendo hoy día en el país, el decreto 1072, que es el que manda precisamente a trabajar todo este esquema de los sistemas de gestión de seguridad y salud en el trabajo, allí hace énfasis en el tema de la ayuda mutua, también el 1523 que habla también de la preparación de planes de respuesta integrados. Creo que son un punto importante para hacer énfasis en ello y a través de esa normativa lograr que se pueda incursionar y desarrollar también en la parte de minería una tarea interesante. Bien, entonces, no habiendo más preguntas, por favor, quisiera que me acompañen. Voy a entregarle un certificado a Olga por su brillante presentación y luego de eso un fuerte aplauso, por favor. Muchísimas gracias. En nombre del ISEM. Gracias. Bien, en nombre del ISEM les agradecemos por ser valientes, por estar despiertos, por estar atentos a estas presentaciones. Yo sé que la tarde es difícil, a todos me ha pasado, lo pasa a todos. Bueno, ahora sí los invito a tomar un café, relájense y por favor, los esperamos en 15 minutos. ¿Bien? No, por favor, a las 5 en punto los esperamos en la sala.